El agua, el aire, la tierra. Desde las culturas mesopotámicas, el río ha sido un elemento central en la configuración de las sociedades que han integrado la diversidad humana. Lo más parecido a la vida es la imagen del río, que al decir del poeta, es el vivir que va a la mar, que es el morir. El río es incesante como la existencia misma. Como eterno fluir de vida, el río redime y extravía. El río es salvación y pérdida. Toda la dialéctica de la vida está representada en el río como deriva y como devenir. Heráclito afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y destrucción, al que nada escapa. De esto trata la poesía, de ese fluir constante, de ese transformarse, como el río que corre constantemente y va hacia el mar. Entre todos los ríos del País Vasco, el escultor Olazábal se ha fijado en el Oria. Eligió 7 lugares del Oria: Cegama, Ordicia, Icazteguieta, Tolosa, Andoain, Zubieta y Orio. El trabajo humano lo cambia todo, por eso cambian los ríos, porque al contrario que los desiertos, atraen a mucha gente, gente que trabaja, que hace casas, fábricas, pueblos, ciudades. También el trabajo artístico produce cambios. Al colocar 7 esculturas en 7 lugares, Olazábal transforma el río. La transformación es necesariamente muy pequeña, pero habrá quien la perciba y la observe y empiece a ver el río Oria como lo vemos ahora, como un camino hecho por el agua. Lo del Hurrengo Taberna y eso, era una historia bastante maja, ¿no? Ahí, podía estar obra como la mía, pero también había obra pues, de otra gente del pueblo, vamos a decir, que hacen paisajes o, bueno, que pintan otro tipo de cosas, ¿no? Aficionados, profesionales, estudiantes de Bellas Artes, bueno, un poco de todo. Y allí colocabas pues tu trabajo. Y bueno, pues era bastante majo. Lo que pasa es que a mí me tocó vivir eso una vez. O sea, cuando vine era justo de aquel año y luego ya, bueno, se acabó. Déjatelo ahí. Vamos abajo. Así roza. ¿Cómo empezaste con el mundo de la escultura? ¿Empezaste en el taller de Soravilla con Xavier Laca? Xavier Laca es un escultor que, bueno, que era componente del colectivo de Taller de Haya y en un momento dado decide montar otro taller, que es el taller de Soravilla, con la misma filosofía, vamos a decir, formando otro colectivo que estaba compuesto por 5 personas. Y él era, vamos a decir, el que dirigía a todos los demás, puesto que era el que sabía cómo era esto de la escultura. Su actividad plástica se iniciaría a principios de los 80 en Soravilla, barrio perteneciente a Andoain, su pueblo natal, formando parte de un colectivo dirigido por Xavier Laca y simpatizando con la acción comunitaria, una de esas experiencias medio utópicas y medio reales basadas en ciertas ideas de Oteiza. Para conocer el material técnicamente, cómo funcionaba, las posibilidades que te podía dar, nos iniciábamos en alguna escultura que tenía Xavier ahí en proceso, pues para dominar, para saber lo que era, pues devastar, lo que era, vamos a decir, abujardar, lo que era una gradina, un cincel, bueno, de todas las herramientas que se utilizan pues para tallar la piedra. Así como fluye el río, fluye nuestro caminar por este otro río de zinc que desde un lugar muy cercano al monte Aizgorri iniciamos su recorrido. La escultura que Olazábal ha instalado en Cegama
está relacionada con la última de esta serie hecha para Orio. En Cegama, Origen de Loria, se valió de la metáfora de la fuente, quizá ofreciéndonos la idea de nacimiento o manantial como principio de un camino que en sí misma también es la propia vida. Perteneciente a la serie Cajas, tiende hacia formas geométricas que nunca son realmente regulares, utilizando el vacío para crear una conexión entre el interior y el exterior. Ya en Ordicia, enfatizaría la forma de puente o de umbral, nexo de unión y pasaje de convivencia para identidades diversas. Como una referencia más al río, el puente es una figura ineludible, algo que une dos lados. En este caso, y con una forma plástica interesante, nos deja un vacío en medio, invitándonos a transitar por él. Me acuerdo cuando, bueno, en el cursillo de Ángel Vados, bueno, aquello fue, bueno, la hostia, vamos a... Ángel Vados, lo primero que me dijo, bueno, tú ya tienes un estilo más o menos marcado. Y bueno, yo te voy a provocar cuestiones, pero no quiero ser responsable de que cambies tu línea o tu forma de hacer las cosas. Bueno, en realidad lo que hizo Ángel Vados fue cogerme así como un trape, ¡bum!, y búscate la vida. Bueno, me vino muy bien. O sea, estoy muy agradecido de que me hiciese eso, porque eso me provocó a empezar a funcionar y a decidir por mí mismo, independientemente del grupo o del colectivo, que era la experiencia que había tenido anteriormente en el taller de Soravilla. ¿No? Y bueno, pues ahí básicamente trabajaba con hierro. Tras el periodo de formación realizado en Soravilla, la propia experiencia vital y la oportunidad de continuar formándose en Alemania supondría para él un importante impulso que le llevaría a descubrir nuevos caminos. El periodo este de formación en Arteleku, pues poco a poco también se va agotando, y tuve la oportunidad de poder ir a Alemania, porque tenía allí unos amigos, una banda de blues, vamos, y tuve la oportunidad de poder presentar mis trabajos en la Kunstakademie de Düsseldorf, y me aceptaron como alumno durante 4 semestres, es decir, 2 años estuve allí. La Kunstakademie de Düsseldorf fue fundada, entre otros, por Joseph Beuys. Este fue nombrado profesor de escultura en el 72 y a la vez estaba trabajando en el concepto de la escultura social. De ahí empezó a surgir lo que conocemos como el grupo Fluxus, que era un grupo interdisciplinar que colaboraban entre ellos. Había gente de la plástica, del teatro, de la música, y le estaban dando un contenido social colectivo.
Un grupo funciona cuando tiene una estructura militar, es decir, tiene que haber un jefe, ese da órdenes y los demás cumplen. Si no, al final ese grupo se rompe y cada uno coge su camino. Ahí es donde tuvo la influencia de que yo decidiese, cogiendo esa filosofía, funcionar por libre, sin manifiestos ni cuestiones de este tipo. O sea, vamos a decir, a mi aire, vamos. Y bueno, poco a poco ahí empecé a tomar parte en diversos talleres. Pasado el periplo europeo y de regreso a Euskal Herria, no sin antes haber experimentado en otras obras y proyectos, tomaría forma el más ambicioso de los realizados hasta ahora y que protagoniza nuestra historia, el recorrido escultórico por el río Oria. Joder, las de Zumaya, tú. Las campeonas de esto, de bateles. Lo que pasa es que las de Tolosa últimamente le están dando para el pelo. Y eso que no tienen salitre, pero bueno, mira. En la última les ganaron. De todas formas, pues eso, es que no sé si decir o para Zumaya o para Tolosa. Tengo un conflicto. Quizá porque Andoain, el pueblo natal de Iñaki, se encuentra a orillas del río Oria, la idea del escultor fue marcar los pasos de ese río situado en el centro de Guipúzcoa. Empezó a solicitar los permisos, subvenciones e infraestructuras que necesitaba en municipios e instituciones. Finalmente, lo que parecía una ilusión comenzó a hacerse realidad poco a poco y ha sido capaz de crear un camino escultórico de 7 pasos. Como forma de intervención artística, Olazábal ha producido una escultura múltiple, expandida a lo largo del cauce, formada por 7 piezas en un juego de diferencia y repetición de elementos formales y simbólicos, llevando a cabo una escultura en la que se valora la forma, el volumen, las texturas, los planos, las líneas y las superficies, pero sin descuidar el desarrollo del imaginario y la connotación. El zinc, como material elegido, ofrece su cambiante versatilidad al contacto con otros elementos químicos que, junto con su posterior manipulación totalmente manual y con la herramienta del estaño, resulta una dimensión nueva e innovadora en la actual escultura vasca. Para su realización,
Olazábal ha dispuesto de un específico proceso de trabajo. En las localidades que han colaborado con su idea, presentó una exposición en la Casa de Cultura. Simultáneamente desarrollaba un taller de escultura al aire libre y al final de ese proceso donaba la escultura realizada para ubicarla junto a algún meandro del río. Tras la escultura de cada pueblo se esconden dos trabajos: las exposiciones y el trabajo didáctico llevado a cabo en torno a la labor artística. Iñaki ha expuesto su obra en por lo menos 3 pueblos y de esas obras han surgido las grandes esculturas que ha instalado después en ellos. Así, otra de las dimensiones del proyecto ha sido la relación que ha cultivado el escultor con la gente que vive a las orillas del mismo, creando una conexión especial entre la naturaleza, el arte y el ser humano. La instalada en Icazteguieta sugiere la idea del pilar ensamblado de fragmentos o de dolmen contemporáneo anclado en el paisaje. Podríamos decir que tiene forma humana, como un gigante de piernas cortas y cuerpo grande. El ser humano es quien vive en la orilla y quien, de un modo u otro, vive de él. En la siguiente etapa, y continuando con nuestro itinerario, con cierta similitud, la ubicada en Tolosa recrea la analogía del vigilante. Es una escultura formada por un único ojo cubierto con una red metálica, una suerte de faro protegido que quisiera aludir a la condición de antigua sede del poder provincial que tuvo esta villa. Una escultura que nos puede hacer recordar la historia de Tártalo, un soldado que vigila la puerta de la ciudad. De vuelta a el río que nos lleva, sus aguas nos alejan lentamente del ámbito rural para adentrarnos poco a poco en territorio urbano. Las limitaciones en tiempo y espacio nos impiden visitar todos y cada uno de los lugares, grandes y pequeños, que conforman el curso del río Oria. En Tolosa, el río se nos presenta en toda su amplitud, recibiendo a sus afluentes Araxes y Berástegui. Sobre sus tejados, junto al Palacio Idiáquez, sobresale la iglesia de Santa María, variante local del gótico, llamado gótico vasco. Tolosa fue durante una época capital de Guipúzcoa, cediendo más tarde la titularidad a San Sebastián, con el consiguiente traslado de la Diputación y toda la gestión y gobierno a la nueva capital de la provincia. Siguiendo el curso de sus aguas, el Oria nos llevará por diferentes localidades. Más por premura que por otra cosa, decidimos dirigirnos directamente a Andoain. La pieza ubicada en Andoain, quizá por ser la más importante, merece un comentario mayor. Iñaki ha guardado la forma más especial. Ha unido la puerta y la caja mediante 3 rectángulos. Es la escultura del recorrido que más se parece a un monumento debido a su capacidad para marcar el espacio. Una capacidad casi parecida a la presencia que pueden tener los dólmenes. Como en los monumentos megalíticos, ha utilizado elementos horizontales y verticales para elaborar la escultura, la forma más simple que existe en la arquitectura y la escultura, un dintel colocado sobre 2 piedras. La puerta o el puente que hemos mencionado antes sostiene aquí el espacio interior, el refugio construido para el ser humano. La relación con los lugares y los ríos de la infancia lleva siempre un rumor melancólico, tal vez como una imagen que la memoria reinventa y a la vez olvida. Abandonando ya ese angosto espacio que para el río ofrece lo que llamaríamos la orografía urbana en Andoain,
Continuamos hacia la recta final de este corto viaje en busca de espacios más amplios que la propia cercanía al mar nos hará encontrar. Tras sinuosos caminos de agua acompañando al zinc escultórico, el Oria nos llevará a las últimas etapas de nuestro recorrido. Estamos en Zubieta, pueblo compartido por los municipios de San Sebastián y Usurbil. En la plaza y en su iglesia de Santiago, dos relojes miran hacia cada uno de estos municipios. Allí mismo, su frontón. En la parte trasera está situada la obra perteneciente a Zubieta. Aquí la escultura toma de nuevo la analogía del puente, pero en esta ocasión con dos ojos para dialogar con la bifurcación del río y del paisaje. También pudiera ser una doble puerta con un apoyo central, pues en Zubieta el río se ensancha y de ahí su necesidad de espacio. Por otro lado, el nombre del pueblo, lugar del puente, no dejaba muchas más opciones. Pero está situada tras el frontón, el elemento más importante del pueblo. Por eso esta vez se debía mantener una relación con la pared frontal, que al mismo tiempo es arquitectura y escultura. Hagamos un alto en el camino. Antes de continuar, visitaremos las fundiciones Torreaga situadas en Zumaya. A principios de esta década, y ante la necesidad de disponer de un espacio para trabajar, el propio escultor propone a Anchona Izpurua, responsable de la empresa, la posibilidad de poder diseñar un conjunto escultórico para ser instalado en su nueva sede. Lógicamente, las piezas serían fabricadas y ensambladas en los mismos talleres, siendo esta obra la única de entre todas sus series que ha sido realizada en hierro fundido. Denominada como Árboles, esta obra consta de 4 elementos unidos entre sí. Entre tentativas como esta y otras, Olazábal sigue creando piezas y proyectos que en su mayoría están informados por una poética de la serie. Cada pieza tiene un sentido propio, a la vez que participa de una secuencia significativa en relación a otras. En este caso, titulándola Árboles, propone una metáfora objetual de la destrucción ecológica, así como un intento de acercamiento del ser humano a la naturaleza, como una fusión de formas humanoides queriendo ser árboles. Nos acercamos al final. En su búsqueda por llegar al mar, el propio río abre su propio espacio. Nuestra última cita por este camino de zinc está fijada en Orio.
Mirando a la ría recrea la forma de la primera de toda la serie, situada en el origen de este cauce fluvial, pero invirtiéndola para destacar su posición vertical y sentido de vigía. Aun siendo una forma parecida a la de Cegama, aquí en cambio el espacio está lleno, y no vacío, y aparece el ojo del vigilante que observa el agua que baja introduciéndose en el mar. Por último, y como último espacio a señalar, también conjunto escultórico similar al de Zumaya, instalada en el exterior del nuevo edificio construido para las Juntas Generales de Guipúzcoa en San Sebastián. Siendo su significado totalmente diferente, también habla del ser humano, pero esta vez remitiéndose a las consecuencias de un largo conflicto que vive este país y aún sin vías de solución. Como es de esperar, hablamos de las víctimas, pero con el acento en la palabra todas. Así lo ha querido expresar su autor y así nos lo manifiesta. Esta escultura está realizada en memoria de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia. Y cuando estoy diciendo todas, estoy diciendo todas. Es un conjunto escultórico que forma 3 elementos, en el cual se establece un diálogo entre ellos y pretende representar la pluralidad de este colectivo, el absurdo del sufrimiento, y está dirigido directamente a la sociedad. De ahí su ubicación en el exterior, en el que nos está convocando tanto al entrar como al salir, que conservemos la memoria de todas estas víctimas.